gusto verlos, al menos por acá. A algunos de ustedes ya tengo el gusto de conocerlos personalmente y de haber compartido experiencias y trabajos. Así que bueno, agradezco a la gente de la Federación por la invitación. Y la verdad que un poquito lo que comentó Flores, lo que yo estuve haciendo en mi historia laboral, digamos, ahora como que ya hasta estoy fuera de Rindo, también estoy solo, así que he vuelto al ruedo al deporte. Con Rindo hacíamos cosas en deporte, pero muchas cosas en organizaciones, y el año pasado me golpeó un poquito la vocación de nuevo y ya estamos otra vez en el ámbito del deporte, así que por eso la idea de volver a transitar estos caminos. Cuando me invitan para esta experiencia, la verdad que la tomo como una oportunidad muy, muy atractiva, muy linda. Entonces digo, bueno, ¿qué voy a comunicar de todo esto? O qué se puede decir en esto? Digamos, hacer un curso de actualización deportiva, y en momentos de pandemia, como que hay que tratar de hacer algo para que no sea tan aburrido, digamos, y para que al menos sirva. Entonces digo, bueno, voy a tratar de ser lo más honesto posible y plantear qué me pasa usualmente cuando le cuento a alguien que no es del deporte lo que sucede en el deporte. Nosotros, o en lo personal, me pasé muchos años conviviendo con los ámbitos organizacionales. ¿Escuchan bien? Sí, ¿Sí? perfecto. Bastante bien, demasiado bien. Perfecto. Me pasé muchos años compartiendo con ámbitos organizacionales y ámbitos deportivos, y me pasaba esta historia que cuando les tenía que contar cómo funcionaba el deporte, siempre era un poco difícil, ¿sí? Porque la gente ve a los deportistas, ve los resultados y demás, y dice, bueno, che, ¿y quién hace que funcione la cosa? ¿Cómo es el tema con los dirigentes? ¿Quiénes son los dirigentes? ¿Sí? Y ahí es donde el tema se anudaba un poco por lo complejo, no por una cuestión de habilidades dirigenciales, sino por lo complejo que era. Usualmente los dirigentes son padres de deportistas, duran en las instituciones entre 5 y 7 años, que es el tiempo promedio de vida de que los hijos están en las instituciones. Son pocos los que quedan en las instituciones después de que sus hijos abandonan las instituciones. Y en una oportunidad, cuando me tocó estar en la Agencia Córdoba Deporte, allá por el inicios del 2008, yo me sumé el 1 de enero del 2008, y era jefe de capacitación, y una de las primeras cosas que me interesó hacer fue el curso de dirigente deportivo, que honestamente lo diseñé, pero después no estuve en la implementación, porque yo renuncié por mayo, tuve poquito tiempo, pero un público al que consideraba que el Estado le tiene que dar mucho apoyo, digamos, porque el dirigente deportivo le quita tiempo a su familia, le quita tiempo a sus proyectos personales para dedicarle a la institución con toda la complejidad que eso implica, ¿sí? Y desde mi perspectiva personal siempre consideré que el Estado le debe brindar un aporte significativo. Entonces, en función de eso es que pensé compartirles un poquito lo que pienso al respecto, y cuál creo que es la batalla que se tiene que dar ahora desde el rol de dirigente deportivo. Y naturalmente podemos disentir, podemos estar en desacuerdo, y podemos discutir al respecto. Mi intención es plantear un disparador como para que pensemos un poquitito. Yo he preparado una presentación que serán alrededor de 20, 30 minutos, y después seguramente tendremos tiempo para intercambiar opiniones y demás, sin la necesidad de llegar a un punto de común acuerdo, sino justamente como disparadores en relación a esto. Para eso voy a compartir pantalla, para ver si se ve bien la presentación, y podemos empezar a trabajar sobre la presentación, ¿sí? Tuve un condicionamiento para esta preparación, y debo ser honesto, ¿sí? Y el condicionamiento fue que a Eduardo lo conozco referencialmente, pero nunca tuve el gusto de compartir un café y demás. Y cuando intercambiamos algunos conceptos vía mensajes de WhatsApp y demás, yo lo molestaba para pedirle unos datos, y me dice, Claudio, yo te conozco, te vi una charla que hiciste en la Agencia Córdoba. Entonces ese fue el condicionamiento. Digo, bueno, voy a ver qué dije en ese momento, no sea cosa que ahora diga todo al revés, ¿sí? Por eso es que en esta charla inicio con eso, ¿sí? Con lo que se planteaba en su momento en el 2014 acerca de puntos centrales para un club y para lo dirigencial, teniendo en cuenta la importancia de
de la estrategia del club, hacia dónde lo queremos llevar, el liderazgo que existe o que debe existir en una organización, toda la estructura de la organización y la base fundamental que son los cimientos, que son los valores, que son los patrones morales sobre los cuales se debe edificar la institución invariablemente, ¿sí? Eso lo mencionábamos sobre el 2014 y hablábamos de los actores principales, el dirigente, el coordinador deportivo, que esto consideramos que es un rol rentado que debe existir en todas las organizaciones, el subdirigente o el dirigente de cada una de las especialidades deportivas y el entrenador como el brazo operativo de cada una de las disciplinas, ¿sí? Entonces, en ese momento planteamos qué hacer, capacitar a dirigentes deportivos, mostrar alternativas de gestión, para en definitiva mejorar la vida de los clubes. Eso era demasiado auspicioso, era un ciclo de 3 meses de la Agencia Córdoba Deportes, donde tuvimos una linda adherencia y pudimos al menos desarrollar un poquito algunos conceptos al respecto, ¿sí? ¿Cómo hacer esto que sonaba auspicioso y demás? ¿O cómo mejorar la calidad de la vida de los clubes profesionalizando la estructura interna? Este es un concepto sobre el cual siempre insisto, porque considero que la calidad de quienes ejecutan las actividades tiene mucha incidencia en el resultado final de las mismas. Definiendo los roles, los dirigentes muchas veces hacen de todo, eso los termina agotando y terminan empobrecidos con problemas familiares y fuera del club. Esa no es una buena ecuación, ni para el club, ni para la vida emocional ni familiar del dirigente. Armando un plan y tratando de comunicar programadamente, ¿sí? Programadamente hace referencia a una manera sistemática, donde haya una comunicación interna y externa de la institución acerca de todo lo que sucede en la institución. Eduardo me comentaba, hay 300, en una situación normal, ¿verdad? Fuera de pandemia, hay 350 encuentros de vóley por fin de semana en la provincia de Córdoba, lo cual, para alguien que no es plenamente el vóley, ¿es así, Eduardo? ¿O le Así. prefiere? Le No, prefiere no, no? está bien, hay 220 y pico en Córdoba Sí. y el Gran Córdoba, y después está toda la competencia del interior, que son 9 Bien, asociaciones y compiten. bien. Entonces, para alguien que no soy un hombre del vóley, no he nacido en el vóley, pero por más que he participado en algún proceso, suena una enormidad todo lo que se desarrolla, ¿no? Entonces, la comunicación es lo que le da magnitud y trascendencia a todo lo que hace la disciplina en sí, por eso tan significativo, y cada vez más vemos esto de las redes activas y de cómo comunicar lo que se hace todo el tiempo. También proponíamos contratar por objetivos, y después vamos, si quieren, abundamos un poquito sobre eso, que hace un poco de ruido y que suena salvaje, pero que por el contrario lleva un sentido de que la contratación sea más cabal y que verdaderamente respalde la calidad a quien se contrate, ver cómo redireccionar los recursos actuales e impulsar la ley del deporte provincial. En aquel momento no me miraron muy bien cuando lo planteé esto en la agencia, pero yo creo que debe existir una ley del deporte provincial, y esencialmente creo que el 1% del juego tiene que volver al juego, ¿sí? Entonces todo lo que es loterías, casinos y demás, que genera mucha plata, esa plata tiene que volver al deporte y tiene que volver a la base de la pirámide y no a la cima de la pirámide. El ingreso usualmente va a la base, a la cima de la pirámide, entonces tenemos sponsoreos, tenemos en deportes o en proyectos deportivos de profesionalismo, y no está en la iniciación deportiva, ¿sí? ¿A dónde debiera ir esos recursos? A todos los clubes federados que tengan la estructura profesionalizada o en vía de profesionalización y que presenten un plan de gestión, ¿sí? Nosotros como clubes debemos transparentar hacia dónde vamos, con qué recursos vamos y de qué manera vamos desarrollando cada uno de esos pasos. Bueno, eso era lo que se pensaba, o al menos lo que yo pensaba por aquellos tiempos, ¿sí? Y siempre he pensado que el deporte le debe la vida a los dirigentes deportivos, y no porque muchos de ustedes estén presentes en esta charla es que yo quiero quedar bien con ustedes, sino que verdaderamente me parece que son las figuras más desinteresadas en todo esto, porque nunca cobran, casi siempre tienen que poner, y tienen que poner tiempo, energías y en muchos casos hasta recursos económicos, y entonces son ustedes los que verdaderamente le dan vida a todo esto, y yo celebro eso. Ahora la pregunta es,
¿hacemos las cosas correctamente o hacemos las cosas correctas? ¿Sí? Y acá me parece que, me voy a quedar en la segunda parte, yo creo que hacemos las cosas correctamente, pero no sé si hacemos las cosas correctas. Y por eso es que planteo como para discutir un poquitito acerca de esto. ¿Sí? Todo el tiempo nosotros nos preguntamos acerca de qué queremos hacer y cómo lo hacemos. ¿Sí? Un poco el trabajo dirigencial está en hacer posible las ideas que todos tenemos. Entonces, ¿qué queremos hacer? Y el dirigente se encarga acerca de cómo hacerlo y definir planes de acciones para ver cómo hacer todo esto. Pero hace un par de años me encontré con un docente de inglés, me encontré en las redes, en los contenidos y demás, que habla del círculo dorado, que es Simón Sinek, y que plantea algo interesante. Dice, el qué es interesante, el cómo es interesante, pero si no encontramos un por qué lo hacemos, en algún momento dejamos de hacerlo, ¿sí? Entonces, sí o sí nosotros tenemos que tener una finalidad y encontrar nuestra finalidad. Un por qué, un para qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Y como que a mí me parece que dirigencialmente ese propósito siempre está definido, pero acotado a nuestro club. Y capaz que la batalla que tengamos que dar ahora tenga que ser un poquito más extensiva, o al menos esa es mi mirada, ¿no? No quiere decir que ustedes deban compartirla, pero para mí la finalidad tiene que ser una finalidad colectiva. A mí se me hace que si nosotros no dimensionamos esto, de la misma manera que se está hablando que con esta pandemia se van a perder muchas pymes, se van a perder lamentablemente vidas, y se van a perder muchas cosas, creo que también se van a perder muchos clubes, porque es complejo el mantenimiento de los clubes y de las instituciones, ¿sí? Porque, adelantando un poco mi pensamiento, creo que el involucramiento del Estado para con las entidades deportivas es bastante tangencial. Y creo que nosotros desde el deporte debiéramos exigir y pelear por un involucramiento más directo, más real y que verdaderamente nos garantice la vida de las instituciones. Que tengan profesionalización y que tengan un proyecto, ¿sí? Y eso es un poquitito lo que quiero brevemente desarrollar ahora. ¿Cuál es nuestra finalidad? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es nuestra finalidad colectiva? Y un poquito, al menos vengo a proponer una finalidad colectiva, que no es que tiene que ser las de ustedes, pero al menos sí es la mía y es la que voy a intentar contagiar todas las veces que pueda a todos los dirigentes, y por lo cual seguramente molestaré a las entidades gubernamentales para proponer, para presentar, para pulir ideas que le den mayor estatus y mayor poder al deporte, ¿sí? El deporte forma valores, eso es algo indiscutible, ¿sí? El deporte está reglamentado, tiene normas que garantizan la sana convivencia y por tanto nos enseñan lo que está bien, lo que está mal y nos van formando nuestros valores, nuestra moral. El deporte forma a personas desde el desarrollo social del deporte, ¿sí? Desde el respeto, desde la calidad de las interacciones, desde las acciones colaborativas y de las acciones competitivas. En definitiva, el deporte educa, ¿sí? ¿Coincidimos en eso o no? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que es la razón de ser del deporte. O sea, si Bien. no tenés eso, es muy difícil hacer deporte, sobre todo en los ámbitos que no son súper competitivos y súper profesionales. O sea, lo que nosotros hacemos, sobre todo en las federaciones, donde juega cualquier chico, yo siempre digo el alto, el bajo, el gordo, el petizo, todo, creo que es muy importante esto que está poniendo, ¿no? ¿El resto, chicos, coinciden ustedes que son, porque de pronto yo soy un teórico, ¿no? ¿Educa el deporte o es un planteo de base equivocado? Espera. Guevara, levante la mano. Guevara, dale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Alberto, soy de Jujuy y bueno, quería hacer mi aporte. Así que el deporte colabora con la educación, pero también el solo hecho de que un chico practique deporte no significa
que ya lo estamos educando en valores, no solo eso no significa que lo estamos formando, sino que tienen que trabajar también los profesionales y todos aquellos que están alrededor de él para que esto salga en beneficio de una sociedad mejor y que de una forma u otra aprovechemos la oportunidad de esto que dice Claudio, que bien dice Claudio, y que creo que todos estamos de acuerdo en que el deporte educa. Así que bueno, ese es mi pequeño aporte. Buenísimo. ¿Alguien más que quiera aportar algo? ¿Coinciden? ¿Tenemos alguna disidencia, digamos? ¿O seguimos con que más o menos educa? ¿Sí? Si bien no es excluyente y no es la única entidad encargada de este fenómeno, o coincidimos más o menos todos de que el deporte nos educa. Sí, aparte de educar, creo que no importa. Perdón, Pablo Setembrino, mi nombre. ¿Cómo estás, Claudio? Creo que lo más importante es que te da valores, ¿no? O sea, valores que te fijan y te marcan y te sirven para el resto de las acciones y de lo que hagas en tu vida, ¿no? Te va ordenando un poco, digamos, te va haciendo más metodológico. Sí, y viste que lo fantástico de esto es que parece ser que en la memoria, que es más afectiva que racional, las actividades deportivas por ahí tienen más raíces o raíces más profundas que las otras actividades que desarrollamos en esas edades, ¿no? Sí, totalmente. Y qué interesante que es esto, ¿no? Entonces mi punto era que el deporte nos permite incorporar habilidades, ¿sí? El deporte nos permite formar hábitos que son adaptativos, digamos, porque yo hablo de deporte y previamente tomábamos unos mates con mi esposa y charlábamos de este tema y che, no solo es deporte, es actividad física y deporte. Seguramente que es así, que es actividad física y deporte, y uno sintetiza muchas veces en deporte, pero cuando decimos deporte estamos hablando de actividad física y deporte, ¿no? Pero lo interesante de esto de formar hábitos y de formar hábitos adaptativos, cuando hago referencia a adaptativo es, sobre todo en este momento en que estamos tan conceptualizados con esto de que estamos viviendo en un contexto VICA o VUCA, ¿no? Volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Esto que decían los teóricos, lo decían antes de la pandemia. Imagínense si era VICA y VUCA antes de la pandemia, ahora será hiperVICA o hiperVUCA, digamos, porque esto ha multiplicado todo. Bueno, en el deporte muchas veces nos pasa que se nos lesiona el jugador sobre el que está nuestra estrategia definida, o tenemos un jugador menos, o nos pasa alguna circunstancia que no hemos podido entrenar, o algo nos pasa y siempre tenemos que desarrollar comportamientos adaptativos. Y probablemente, creo yo, que una de las acciones más importantes que nos estimula la práctica del deporte es esto, a ver cómo nos adaptamos a la realidad que nos toca. No nos da tanto tiempo a quejarnos y a neurotizarnos, a pensar demasiado, si no tenemos que desplegar adaptaciones para que sean lo más adaptativas posibles. ¿Qué más nos genera el deporte? Nos desarrolla habilidades en condiciones de estrés. Y esto no es que tenemos que vivir estresados, pero el estrés existe per se y el deporte nos expone a condiciones de estrés. Todo lo que se hace en el deporte usualmente tiene consecuencias positivas o negativas, pero trae aparejado consecuencias, ¿sí? Y esas consecuencias son las que incrementan los niveles de activación. Y por ahí empiezan a aparecer los niveles de estrés. Muchas veces en la educación formal, tradicional, en la escuela pública, en la escuela, ¿sí? Cuando nos encontramos con muchos alumnos que saben mucho y cuando se los exponen a situaciones de estrés, como dar la lección, el nivel de rendimiento se deteriora significativamente. Bueno, en el deporte eso sucede eventualmente, ¿sí? Porque hay algunos jugadores que son de entrenamiento y cuando tienen que competir les cuesta un poco, pero como que hay una convivencia más cercana con el estrés y la adaptación a esas situaciones competitivas y con altas cargas de estrés, desarrollan muchas habilidades en los participantes. Desarrollan habilidades sociales. Por más que el deporte sea individual, se desarrollan muchas habilidades sociales. El deporte enseña a poner límites, a pedir favores,
a expresar, habilidosamente situaciones de agrado y desagrado. Y esos son los criterios con los cuales se define una persona que es habilidosa socialmente. Entonces es muy atractivo ver cómo, sin que sea la finalidad directa, nos hace socialmente hábiles o incrementa nuestras habilidades sociales la actividad deportiva que estemos practicando, simplemente por estar en interacción con otros que peleen por mi rol, por mi puesto, por otros que quieran ser parte desarrollando lo que yo estoy desarrollando y demás. Orienta al deportista a perseguir un objetivo, algo que me parece que en estos momentos es cada vez más trascendental, ¿sí? Hace un tiempo que yo me enamoré de una frase que es que nosotros somos lo que perseguimos. Y fundamentalmente creo que la trascendencia pasa por ese lado, ¿no? No somos lo que conseguimos, somos lo que perseguimos. Probablemente hay muchas cosas que no vamos a conseguir nunca, como le sucedió a Gandhi, a Mandela y a grandes notorios de la historia de la humanidad, que fueron más reconocidos por lo que persiguieron que por lo que consiguieron. Bueno, aprender a enfocar y a direccionar todo nuestro esfuerzo hacia una meta concreta es central, y sobre todo central en esas edades, ¿sí? Estimula el trabajo en equipo, el compartir con otros, el ser más protagonista por momentos, menos protagonistas en otros momentos, ver cómo aportar al plus total desde diferentes lugares. Eso es extraordinario, eso suma muchísimo y eso vale muchísimo, y en estos tiempos escasea bastante. Y además demanda e involucra un volumen de esfuerzo muy significativo en todo lo que se hace. Entonces toda la energía que el adolescente o el infante tiene en ese momento de la vida está al servicio de la actividad física y del deporte. Hiper saludable. Por todo esto, en lo personal, creo que el deporte educa, ¿sí? Y mi pregunta era ante esto: ¿deporte, educación? Para mí sí. Para mí no es una educación excluyente, ni es la única manera de educar, pero sí creo que el deporte educa, sí creo que forma y sí creo que desarrolla. Entonces, digo, ¿cómo se vincula el Estado con el deporte y con la educación? ¿Sí? Y creo que esa es nuestra finalidad colectiva. Pelear, en el mejor de los sentidos, a través de la gestión, a través del impulso de proyectos, para que el deporte tenga un mayor soporte del Estado, como lo tiene la educación. Porque si no, y ojalá me equivoque mucho en esto, veo que el pronóstico de vida va a ser cada vez más riesgoso, más corto, porque se hace cada vez más difícil sobrevivir en el deporte. Los clubes cada vez tienen menos participantes, los insumos salen cada vez más caros. Nosotros como nación tenemos ciertas dificultades que venimos acarreando históricamente, y eso naturalmente también pega en esas instituciones que son voluntarias y que terminan dependiendo en muchos casos, y esto dicho con todo el respeto del caso, en muchos casos los clubes dependen de las ganas o de la bonomía del gerente de una mutual o de la cantidad de facturas que se logren colocar en el mercado. Y creo que ahí empezamos a traicionar lo que son los valores de una institución deportiva, porque la cuota social y la cuota deportiva no siempre alcanzan para mantener un club, y estamos en pandemia y probablemente empiece a haber algunos rojos en los pagos de cuota social y cuota deportiva. Por eso necesitamos un soporte para que esto tenga una vida digna, y para que tenga un soporte de esa vida digna, ¿sí? Entonces, digo, ¿cómo se vincula el Estado con la educación? Y acá tenemos una imagen para reflejar esto, que creo que es compartida por todos nosotros. Se hace cargo de la educación, tiene la patria potestad de esto, y garantiza que existan educaciones públicas, que exista la educación pública, y que... Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, sí. Sí, sí, Sí. Bien, me pareció, no sabía si se había interrumpido. El Estado se hace cargo de la educación, y se hace cargo desde el punto de vista de que garantiza que existe una educación pública y solventa todos los costos que esto trae aparejado, y se hace cargo de subsidiar muchas instituciones de educación privada, ¿sí? Y en lo personal lo comparto plenamente, digamos, porque es la piedra fundante
nuestra sociedad, el desarrollo que necesitamos. Sobre esto podemos discutir muchísimo, pero en lo personal me parece perfecto. Ahora la pregunta es bien, de esta manera se involucra con la educación. ¿Y con el deporte? ¿De qué manera? Y acá vemos que cada tanto manoteamos algún sponsoreo, ¿sí? O alguna beca. Y honestamente, y en lo personal, me parece que es bastante poquito por todo lo que hacemos. Y en esto sí, lo digo con todo el respeto del caso, muchas veces veo a muchos dirigentes que pelean y sanamente con los estados, con los gobiernos de turno, para conseguir pasajes para un evento deportivo, para conseguir el sponsoreo en las camisetas, para que nos paguen algún subsidio. Bueno, ahora salió justamente en estos días, está saliendo un proyecto sobre subsidios y demás, y yo con todo eso estoy completamente de acuerdo. Ahora, lo que creo es que es bastante poco la contraprestación que el Estado le da a las entidades deportivas en relación a lo que el deporte le ofrece a la sociedad. Entonces creo que nosotros tenemos que pelear, tenemos que generar buenas gestiones para que el deporte se ponga los pantalones largos. Y creo que esa sí es una tarea de nosotros como dirigentes. Tenemos que trabajar para que salgan leyes de deportes provinciales, para que hayan fondos genuinos para el deporte y para que esos fondos genuinos vayan a donde deben ir. Primero las bases del desarrollo de la institución y después los proyectos de profesionalización deportiva y la cima del alto rendimiento. Con esto no estoy en contra del ENAR ni en contra de nada de eso. Apoyo absolutamente todo eso, ¿sí? Nada más que, fíjense un poquitito en números. Estos son datos del 2018 de la educación de la provincia de Córdoba. Le pido mil disculpas a los que no son de Córdoba, nada más que como las federaciones de Córdoba pensé que los participantes iban a ser en su mayoría de Córdoba, por eso los datos que presento son de Córdoba, ¿sí? Casi 3.000 instituciones entre primarias y secundarias, públicas y privadas. Tomé el segmento simplemente de primarios y secundarios por ser la mayor cantidad o el segmento de población que tenemos en los clubes. 665.000 alumnos, casi 90.000 docentes, es decir, casi 7 alumnos y medio por docente. Esa es más o menos la ecuación. Vayamos al deporte. Datos de Eduardo, ¿sí? Pasados acerca de todos estimativos, ¿sí? Será un numerito más, un numerito menos, más o menos 98 clubes federados, 5.000 deportistas, 125 entrenadores, lo cual da 40 deportistas por entrenador. Fíjense ya de base el desfasaje que tenemos en esto. Entonces, si con 40 cargos, que en algún lugar será más, en otro menos, después seguramente dice, preparar en mi colegio, en el aula, había un docente, y éramos 30, sí, pero ese docente tiene un suplente y en muchos casos tiene otro suplente más, entonces se garantiza la calidad de la prestación, tienen un programa donde todos dan lo mismo y todos están entrenados para dar lo mismo, y se supervisa lo que se dan, hay inspecciones, hay talleres de formación y se les da puntaje, y van calibrando el desarrollo de sus habilidades para que la prestación del servicio que da sea cada vez mejor. Finalidad colectiva, para cerrar con esto, ¿qué propongo para que no quede esto como un reproche o como una disconformidad plenamente? Pelear para que el deporte tenga participación en el presupuesto nacional y provincial para el desarrollo deportivo, derivado del dinero recaudado por el juego, ¿sí? Igual el juego. Esto lo tenemos que gestionar con las entidades deportivas, federaciones, confederaciones, agencias, e involucrar la mayor cantidad de plana política que podamos incorporar en esto. Formar, de la misma manera que las instituciones educativas tienen el famoso PEI, que acá mi inconsciente me traicionó, que es el proyecto educativo de cada institución, tenemos que formar el PDI, que es el proyecto deportivo institucional, donde quede claro hacia dónde apunta la organización. Y en esto, la organización deportiva. ¿Por qué planteo esto? Porque también hemos visto en nuestros años de ejercicio profesional que a veces la organización el club es social deportivo, cuando están unos dirigentes, y por ahí llegan dirigentes de otra disciplina y apuntan al alto rendimiento. Yo no estoy en contra de eso, sí estoy en contra de cómo queda la institución después de los proyectos de alto rendimiento, cuando los cimientos no están bien hechos, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un proyecto deportivo institucional, los dirigentes van a ser responsables
de hacer que se ejecute ese proyecto deportivo y no estar fundando nuevos clubes cada 2 o 3 años. Y finalmente, profesionalizar el recurso humano del club para cumplir con la misión del club, que es todo lo que mencionamos antes en relación al desarrollo de habilidades deportivas, sociales y demás. Esa personalmente creo que es la finalidad que debemos tener los que participamos de manera indirecta o directa en las instituciones deportivas y que ayudamos a que se tomen decisiones o tomamos decisiones. Pelear, gestionando, para que el Estado legitime nuestra posición, para que legitime lo que hacemos y para que a partir de eso se consigan fondos para que haya una supervivencia y para que la calidad de la prestación deportiva sea cada vez mejor y sustentable. Si no, me preocupa mucho que los clubes respondan a dueños y que los clubes tiendan a desaparecer porque no tengan los fondos suficientes para mantener la calidad de la institución. Ese es mi pensamiento y desde ya, bueno, para que charlemos un poquito, esa es un poco mi idea. Sí, Dan. Recuerden que pueden activar el micrófono para interactuar y después lo cortan. Y si se corta, volvemos a entrar por el mismo enlace. Ahora sí, Dan. Perfecto. Disculpa. Bueno, Claudio, sí. Profesor Reynoso Arce te habla. ¿Cómo anda, Daniel? Qué un gusto. No sé si escuchás. Sí, te escucho perfecto. Yo coincido, bien, coincido en todo lo que estás manifestando. Yo creo que, desde mi punto de vista personal, creo que lo que está es una política deportiva que no existe y no hay una distribución que es lo que vos estás, creo que te entiendo que es lo que vos estás buscando, que el apoyo sea permanente para todos los deportes, cualquiera sea su dimensión y su profundidad. Y que abandonemos un poquito, Daniel, los propósitos individuales y peguemos el salto a la finalidad colectiva, digamos, ¿no? Después, en todo caso, en nuestra institución, cada uno puertas adentro, vemos cómo le metemos ingenio para conseguir un poquitito más si nos queremos meter en el alto rendimiento o si queremos cambiar el piso, pero garantizarnos que todos los deportes, por eso, sí. Y me sumo a esto que decís, quiénes diseñan las políticas deportivas, ¿no? Y creo que en esto debemos hacernos cargo que es un rol que tenemos que jugar nosotros, ¿sí? Que nos guste más, nos guste menos, pero es un rol por el cual tenemos que pelear nosotros y tenemos que hacer escuchar nuestras voces. Honestamente, no lo planteo en contra de nadie, lo planteo a favor del deporte y de todos los beneficios que el deporte genera, porque si no todo el tiempo nos vamos a encontrar con sanas intenciones, con muy buenos proyectos, pero inviables. Hay pocas provincias que también toman el deporte como algo de educación o para turismo, como lo toma San Juan, que ha tomado el deporte como una base fundamental para el turismo y para el desarrollo de educación, o en el caso de Santa Fe, que ya está destinado un porcentaje para el deporte del juego. Son muy pocas provincias. Y después hay provincias que, bueno, que tienen otra política que la nuestra, fíjate, ¿no? Eduardo, que cuando se impulsó todo lo del ENAR y todo de este porcentaje de todo lo que es la telefonía celular en la Argentina y demás, se gestionó bien y se consiguió un buen resultado, digamos. Sí, entonces me parece que tenemos una muestra cabal de que está bien, está claro que el ENAR lo que hace es gestionar fondos para lo que es lo más visible del deporte, ¿sí? Pero de pronto a lo mejor tendrá que ver más con ver cómo visibilizamos nuestra demanda o cómo gestionamos nuestro... el tema existe, es un tema concreto, puntual, y lo único que queremos hacer es cuidarlo y protegerlo al deporte. No estamos buscando tratar de sacar alguna ventaja de una disciplina por sobre otra y demás. Si nosotros pensamos, y lo digo con todo el respeto del caso, esto yo valoro muchísimo los derechos adquiridos, ¿sí? Y más por las luchas y demás. Nosotros estamos en una provincia donde el empleado de la empresa provincial
de energía eléctrica no paga el consumo, porque es un derecho que se lo han ganado en luchas y demás. Y me parece bien, legítimo, lo han ganado, yo no entro en esa discusión. Ahora, considero también que los clubes es legítimo que no se les cobre, porque son una entidad de bien público, ¿sí? Sin fines de lucro. Si fuese una sociedad anónima, probablemente la discusión ya correría por otro carril. Entonces me parece que hay muchos temas que tienen que ver con cómo enfocamos y de dónde enfocamos la subvención, el cuidado. A mí la sensación que me da es que nos dan un poquito y nos conformamos con ese poquito, ¿sí? Y cada tanto viene algún dirigente turno que nos da un poquito de esto y de aquello. Cuando digo un dirigente turno estoy hablando de una persona sana, con buenas intenciones, pero nada está regulado en el marco de una política deportiva y del rol que el deporte juega en la sociedad. Y creo que esa es la batalla que nosotros debemos dar. Está bien pelear por cambiar las redes, está bien por tener buenas pelotas y buenos entrenadores, compartimos todo eso. Pero me parece que debiéramos hacer algo excepcional o una invitación. Comparto. Sí, sí. Hola, buenas noches. Yo soy Guillermo del Federico, soy gerente deportivo del Club Argentino de Marcos Juárez. Mira, en virtud de lo que vos decís de hacer visible, bueno, como todos saben, estamos en esta pandemia también. Nosotros tenemos 80 empleados, de los cuales son 40 profesores y 20 en el área del jardín, 20 en maestranza y administración, más de 1,5 millones de sueldos. Es una situación bastante complicada, pero en virtud de todo ese tipo de situaciones que no quiero hacer largas porque son particulares, se han juntado los presidentes, 40 presidentes acá del sur de la región, lo que es Corral de Bustos, Los Urgentes, Pose, Sarmiento, Nuetinger, bueno, el Velde, Sarmiento de Leones, Argentinos, San Martín, este grupo de clubes que es poco visible a nivel provincial, se han juntado en virtud de lo que estaban diciendo. Nosotros, por ejemplo, tenemos el caso de pagamos cerca de 200.000 pesos de luz por mes y 110.000 pesos de gas, teniendo en cuenta que tenemos una pileta climatizada, pero que ya nos era difícil antes. Imagínense que ahora no está funcionando, pero hay un costo mínimo. Bueno, un poco la respuesta a toda esta problemática nació el hecho de juntarse los presidentes y están elaborando un plan para presentar ante distintas entidades de la provincia para ver qué respuesta hay. Creo que eso va en camino, todo esto que digo, en poder hacer visible y no se hace en forma particular. Yo particularmente he ido a la Agencia de Córdoba de Deporte en algún par de oportunidades, el presidente del club también, pero me parece que estas cosas hay que charlarlas como una política general de una problemática de todos los clubes de una región o de la provincia, si Dios quiere que esto suceda. En camino a lo que decía Claudio, que el club tiene que estar, entre comillas, beneficiado con este tipo de subsidios, para llamarlo de alguna manera, de lo que tiene que ver en la parte de los servicios, por ejemplo, o de algunos impuestos. Por más que en algunos está exentos, en otros no está exentos. Guille, y sobre todo en este tema me parece que es importante, y ahí vamos Pablo, diferenciar lo urgente de lo importante. Esta acción que estás planteando de la reunión ahora y de ver qué magia se hace para salir de esto, está fantástico, pero eso responde a lo urgente, ¿sí? Me parece que alguna vez debemos reunirnos todos y discutir cosas importantes, y no es que no se discutan cosas importantes, pero sobre todo el rol que ocupa el deporte dentro del Estado y dentro de la sociedad. Porque después fíjense que cuando pasan las atrocidades que a veces suceden, como pasó con estos chicos rugby y que se ha repetido en varias oportunidades, se empieza a cuestionar la formación que se le da desde los clubes a los chicos, ¿sí? Entonces, como que la sociedad tiene un derecho de exigirle a los clubes y el club debe garantizar una prestación, pero no hay quien solvente y soporte esa prestación que debe dar el club. Entonces digo, son temas para pensar. Yo tampoco tengo las respuestas en esto, pero sí estoy seguro que ustedes que tienen muchos años en esto, quisieran vivir un poquito más tranquilos y no estar haciendo números todo el tiempo. ¿Sí, Pablo? Sí. Mira, Claudio, yo quería compartir un poco mi experiencia. Yo vengo del rubro industrial, hace muy poquito que me sumé a la Federación Cordobesa para intentar aportar algo dentro de lo que se pueda. Yo particularmente veo que en el deporte en general y en las asociaciones,
conozco pocas, pero las que conozco, hay una carencia, digamos, no en la formación, sino en la organización como estructura, y esa carencia de organización hace que las instituciones, los clubes y las federaciones no tengan planificación, no tengan objetivos claros, no tengan la fuerza de poderse juntar con sus pares y poder hacer un planteo. Te hago una comparativa rápida. En el rubro de la industria, el rol del Estado es significativo en cuanto a las legislaciones, en cuanto a las posiciones arancelarias y demás. Entonces, todas las industrias tienen su planificación y esa planificación se traslada a una cámara, la cámara que le corresponde a cada industria, y la cámara hace mucha fuerza con el Estado porque tiene estadística, porque tiene planes y porque tiene resultados de esos planes en cuanto impacta. Tu posición creo que es clara y cualquiera le entiende que haya pasado cerca de la administración de un club, te das cuenta del déficit que tiene por el poco aporte. Pero al no tener los clubes los números transparentes o las instituciones transparentadas o publicadas y no poder demostrarle al Estado que con esta planificación o con estos objetivos claros que se proponen las instituciones requieren de ese beneficio, yo ahí veo la falencia más grande. Claro. Hablo desde las instituciones base, ¿no? Los clubes, por ejemplo. Sí, cualquiera dice, el presidente del club, por lo general te dicen, sí, se la lleva toda, mira, cambió el auto, y el tipo a lo mejor labura 20 horas por día, y cuando está en descubierto en el banco va y pone guita, ¿viste? Y los socios le vienen dando y le dan. Entonces, eso yo creo que en la industria está claro por una comunicación más fluida y por una planificación más profesional. Digamos, se va haciendo etapa por etapa y los planes son bianuales, trianuales, a 5 años, pero los planes estratégicos de las instituciones tienen este fin que vos estás comentando. Llegar y golpearle la puerta al Estado y decirle, maestro, esto es lo que me pasa. Pero mira, claro, me pasa desde el 2000, 2001, 2002, y no me pasa a mí, le pasa, voy a nombrar, bueno, no nombro clubes. A todo. No soy el único, no. Y si vos vas a las asociaciones, le pasa a todas las asociaciones, hasta los que mueven mucho más dinero que el vóley, les pasa lo mismo, porque los costos que tienen son más caros. Créeme, Pablo, que yo hace 22 años que me dedico a esto y recorro todos los ámbitos del deporte, digamos, desde la iniciación hasta el alto rendimiento, y hasta deportistas que compiten olímpicamente, y profesionalismo y demás. Y en este contexto, todas las situaciones son lo mismo, en mayor o menor magnitud, digamos, pero en todos los casos lo mismo. Por eso, principalmente, la invitación es a que haya una finalidad y que esa finalidad sea colectiva. El principal flagelo que existe en los clubes, ¿sí?, es que hay muchos clubes adentro de un club. Vóley es un club, fútbol, mayores es un club, fútbol es otro club, entonces, básquet y así. Hay muchos clubes adentro de un club, ¿sí? Y muchos clubes donde hay muchas zonas grises, muchas cajas oscuras, ¿sí?, donde, sin querer hacerlo, alimentamos a la sospecha de cualquier persona que no tenga ganas de ser bien intencionado, ¿sí? Entonces, como la institución amontona y no contiene, que es completamente distinto, ¿sí?, pasan estas cosas. Por eso lo primero que tenemos que hacer es hablar de lo importante, y lo importante es definir el proyecto institucional deportivo. Esta institución, ¿es una institución competitiva o una institución más social? ¿Esta institución va a apuntar acá o va a apuntar allá? Porque si no, mañana cae un presidente y dice, che, nos tenemos que meter en la Liga Nacional de Vóley. Y sí, yo conseguí, mira, hablé con el de la agencia y tengo a Pablo que nos va a poner una torta, y además tengo ahí unas facturitas que podemos vender, pero no pasa nada, no pasa nada, quédese tranquilo que está todo bien, y nos metemos en ese proyecto, ¿sí? ¿Y cuánto dura eso? ¿Y qué genera eso? Ni que hablar de los valores que usamos, ¿no? Y mañana viene otro y dice, che, pero vamos a ver, porque había una institución que había hecho Liga Nacional. ¿Y qué pasa con esa institución que hizo Liga Nacional? No está más, está devastada. Eso pasó en el fútbol, pasó en el vóley, pasa en el básquet. Bueno, en el vóley hay algunas figuras preponderantes que
que han elevado el target de cotizaciones porque simplemente se quisieron meter a ganar, y bueno, ¿qué les voy a explicar yo a ustedes lo que ustedes saben de memoria? ¿Quién lo regula esto? ¿Quién lo regula esto? ¿Y cómo lo regulamos? Entonces nosotros decimos, che, si el deporte es importante, lo cuidemos. Y la mejor manera de cuidarlo es definirlo, pulirlo y encuadrarlo entre todos los actores principales del deporte. Nosotros no le estamos pidiendo al Estado a que nos permita hacer una actividad de una manera confortable para que sea onerosa para nosotros. Lo que estamos pidiendo es hacer un plan para que se sostenga en los próximos 50 años el club, porque consideramos que el club es una institución fundante y determinante para la calidad de las personas. Ahora, si nosotros consideramos que es solo un entretenimiento, bueno, da lo mismo que sea un club, un cine o cualquier otra cuestión que entretenga a la gente. En lo personal considero que no es así, por todas las habilidades que antes enumeré que creo que desarrolla, y que otras entidades en ese público, en esa edad, no lo hacen. Entonces considero personalmente que esa es la batalla, yo digo batalla, pelea, porque sé que siempre estas gestiones, algunos callos se pisan y algunos espacios de poder y demás, pero digo, no nos conformemos con el sponsoreo y que está todo bien eso y es todo sano, digamos, ¿no? Y ojalá, Guille, que ahora nos ayuden a pagar la luz, o que no nos cobren tanto, o que veamos de qué manera, y ponerle creatividad. Pero alguna vez la creatividad se agota, los dirigentes se cansan, y después ¿con qué nos quedamos, digamos? Ustedes han visto, esto pasa muchas veces, y hay algunos clubes que conocemos que también son así, ¿no? Debe haber pocas imágenes más fuertes y que más ruido hacen que una escuela y que un club vacío. Cuando uno entra a una escuela vacía y un club vacío, te choca el ruido de la ausencia. Te daña. Eso tiene que tener ruido de personas, de niños. ¿Sí? Tiene que haber ruido de elementos. Y cuando eso está vacío, quiere decir que no lo gestionamos bien. Y que no lo gestionamos bien quiere decir con que ni que hablar de cómo metemos la virtualidad en los clubes, ¿no? Ese es otro tema que hay con Guille, que siempre nos invita a su club. Hablamos de si contratamos a un entrenador o contratamos un robot. Imagínense cómo me odian los entrenadores. Y qué podemos darle nosotros como personas que un robot todavía no nos puede dar. Pero creo que son discusiones acerca de cuáles son las habilidades distintivas, los verdaderos factores críticos de éxito. Nosotros tenemos que formar a entrenadores que tengan factores críticos de éxito. Y para gestionar el recurso humano en una institución tan importante como son los clubes, no alcanza con ser ex, porque un ex enfermo no se transforma en médico. Claudio. ¿Qué hace Hugo? Yo trabajé con vos en la universidad. No sé si te acuerdas. Claro, un poquito claro, más sí. Bueno. Claro que sí. Mira, hay una cuestión que yo veo que esto viene un poquito desde una política de Estado, ¿no? Desde la Secretaría de Deporte de la Nación. Si de repente toda la Secretaría de Deporte de la Nación, que de cierta forma tiene un control sobre las federaciones, y a su vez las federaciones sobre los clubes, en cuanto a esto que estás planteando vos de fantasmas, de Liga Nacional de Básquet, de vóley, que clubes que aparecen y desaparecen porque cae un ángel que trae una plata, que a veces esa plata no sabe de dónde vino. Sí. Es muy como que todo esto está como atado con hilos, ¿no? Lamentablemente nuestro deporte hoy por hoy está así. Y hoy estamos hablando del tema del dirigente, ¿no? Como decíamos recién hace un ratito, quienes son dirigentes por hoy son exjugadores, gente que tiene pasión por un deporte determinado, pero no lo vemos de una forma global. Yo creo que esta situación pasa un poco, echo la culpa y me hago cargo de lo que a mí atañe o hasta lo que yo pueda hacer como dirigente deportivo, futuro dirigente deportivo, en la preocupación no tan solo del deporte mío, o de este caso del vóley, en el cual yo estoy, sino de todos los deportes en general, porque exigirle hoy por hoy a la Secretaría de Deporte de la Nación, o al político de turno, o al partido de turno, que realmente esto sea como la educación tan importante, o más importante, ¿sí? Que esta situación individual, digamos, de entre comillas, egoísmo, de que cada uno tira para su lado en el deporte en el cual está. Yo creo que viene de ahí el tema, ¿no? Digamos, de que entre alguno con una cabeza lo suficientemente amplia
como para realmente bajar líneas y decir, bueno, el deporte lo vamos a empezar a partir de un proyecto, obviamente una política de Estado, como te digo, y no que termine todo, digamos, en una idea o en algo que se corte, ¿no? Que se corte. Sucede, Guille, que nosotros usualmente, si nosotros vamos a pedir lamparitas, ¿sí? Siempre nos van a dar lamparitas, y lo cual está bien, digamos. El tema es que nosotros nos banquemos pedir lo que no vamos a conseguir, ¿sí? Porque nosotros vamos a ir a pedir una planificación que difícilmente nos la den, pero si nosotros empezamos a pedir planificación, los próximos dirigentes van a estar más cerca de conseguir la planificación, y probablemente la tercera camada de dirigentes pueda presentar en sociedad una planificación y pueda mostrar la política deportiva de los próximos 20 años, ¿sí? De cada una de las disciplinas, donde haya interacciones de especialistas, biomecanicistas, nutricionistas, que vean los niveles de altura del país, que vean dónde es más conveniente una cosa, otra, que cuando planifiquemos la instalación deportiva, la planifiquemos en función de las necesidades del país y no de un dirigente de turno o de una competencia eventualmente, donde turismo, deporte, producción vayan de la mano, qué sé yo. Pero digo, esto, o cuando uno plantea esto, no es a los fines de decir qué mal lo estamos haciendo, porque sería de miopes pedir falta de política deportiva cuando no tenemos política educativa, cuando no tenemos política sanitaria, cuando no tenemos política, cuando no tenemos acuerdos, digamos. El tema es que los acuerdos los hacemos entre nosotros. Y si nosotros seguimos pidiendo lamparitas, nos van a seguir dando lamparitas. Habrá algún momento en que tengamos que decir, che, este fin de semana nos juntamos todos los dirigentes, 8 horas, para hablar de qué es lo importante, y sacamos un manifiesto que lo vamos a publicar por todos lados. Y vamos a hacer que por lo menos nos escuchen esto. ¿Sí? Claudio, por ahí, Claudio, nos cuesta, disculpa, lo que estamos pidiendo un poco para arriba, a veces nos cuesta hacerlo de nuestra propia organización hacia abajo. O sea, nosotros, la mayoría de los clubes, hablo en general, los que yo puedo hablar en la zona, no hemos podido resolver que nosotros venimos trabajando hace mucho en este tema, y vos sabés, pero que sea un solo club independientemente de la disciplina que sea, y que todo funcione como un proyecto. Y por ahí a veces nosotros un poco desesperadamente pedimos que haya una planificación de arriba que sí la tenga y que nos tenga en cuenta todo, también un poco para hacer autocrítica desde ese lugar. A veces nos cuesta hablar con el deporte de al lado por horas hasta del gimnasio, o por la cantidad de espacio que podemos tener para compartir ese tipo de gestiones que por ahí parecieran ser más simples, aunque no lo son en el día a día, porque todos tienen sus pretensiones, pero también eso habla de que nos falta un poco de preparación en general, de base a todos los clubes, como para poder subir un escalón y forzar, mejorar determinadas situaciones para todos, ¿no es cierto? Y no estoy idealizando que mañana toda la provincia de Córdoba esté unificada, pero sí deberíamos tener, como vos decís, una charla un poco más, este tipo de cosas que estamos haciendo, por ejemplo, para poder alinear algunas cositas para que nos sirvan de base, y que no sea solo en lo que vos decís, la emergencia, que sea en la forma. Nosotros habíamos hecho esto con legisladores, estos planteos, pero era un solo club que hacía un planteo, porque en este momento no estaba bajo la ley Baldassi, porque teníamos más de 2.000 socios, y no era entendido como una razón importante realmente de una situación difícil. Ahora que tocó esto, nos tocó pensar que es como si a todos nos hubiera tocado la ley Baldassi, estado fuera de la ley Baldassi, y tenemos que poder resolver en consecuencia. Y bueno, lamentablemente nos toca siempre nos tienen que tocar un poco más firme como para que podamos reaccionar, y esperemos que después podamos planificarlo, no solo reaccionar. Mi sugerencia a esto que decís, Guille, es liderazgo ascendente, ¿viste? Nosotros siempre nos acostumbramos a gestionar para abajo, digamos, ¿sí? Y el dirigente se maneja con las subcomisiones, y ahora tenemos que empezar a golpear las puertas para arriba. Yo, en un acto de toma de conciencia bastante irresponsable de mi parte, digo, yo le voy a comentar a esta gente hoy, y ustedes me van a decir, Claudio, ¿qué hiciste? Entonces, únicamente, lo cual me avergüenza mucho, pero me encargué de enviarle un mensaje por Instagram a la Secretaria de Deporte de la Nación esta tarde mismo, contándole acerca de esto y de la necesidad de transmitirle una idea. Ojalá alguna vez me contesten,
yo sé que soy nadie para el ámbito y para la estructura del deporte nacional, pero si todos empezamos a fomentar una idea, no la mía, una idea que ustedes son los que hacen la diaria, los que le dan vida a la institución, pero una idea que responda a lo importante, más allá de lo urgente, seguramente vamos a tener, en esto estamos hablando para tener mejor vida, no estamos hablando para sacar una diferencia personal, o para que un club pueda atraer a 3 extranjeros más, o podamos tener un mejor piso flotante, ¿sí? Estamos hablando para que los clubes no desaparezcan, o para que no queden en manos de nadie, porque si no, en definitiva, si el Estado no nos da esta garantía, aparecen las cadenas televisivas, aparecen los mecenas, y aparecen todos los que direccionan arbitrariamente, y no les digo escuchándolo, pero si vos me venís a pedir plata, yo quiero ser parte de la toma de decisiones. ¿Sí? No, yo simplemente agregar una cosa pequeña que siempre me parece que es muy importante. Hablamos de planificación, hablamos de estrategias, de estadísticas y un montón de conceptos que debería manejar o manejamos en líneas generales los dirigentes deportivos, cada uno obviamente en su rol y función. Pero me parece también muy importante tener en cuenta también, en un acto de sinceramiento, me parece, o lo voy a mencionar así, ¿Sí? Que los dirigentes deportivos también tenemos que estar a la altura de las circunstancias, tenemos que ser críticos con nosotros mismos y entender que si hay cosas que nosotros no sabemos o desconocemos, tenemos que empezar a investigar, a capacitarnos, a estudiar, y ir aprendiendo también a la altura de la evolución de las circunstancias que se nos van presentando. Hoy en día estamos pasando por una situación, si se quiere, totalmente, si se quiere no, es así, totalmente distinta a la que hemos vivido en otros momentos. Y yo creo que esto como bien lo decía recién uno de los amigos que está allí, esto de poder escucharnos y vernos a través de este sistema, me parece que es muy bueno, es muy grato ver a mucha gente que está como nosotros, y nosotros pensamos que somos marcianos, y bueno, cuando nos empezamos a ver las caritas y empezamos a contar todo esto, nos damos cuenta que creo que todos tenemos los mismos problemas, o similares por lo menos. Creo que los que estamos más lejos tenemos un poquito más de problemita, porque somos más chiquitos, obvio. Pero bueno, lo que quería dejar era esto. Me parece que también es muy importante que nosotros hagamos una especie de mea culpa y empecemos a ver y a decirnos la verdad de que, bueno, por ahí no estoy capacitado para hacer esto, debería comenzar a aprender y a educarme en esto. No sé, es una opinión personal, que me parece que es muy importante, y sumaría también a todo el proceso que un club, una federación o asociación nos hace falta para poder seguir sumando a todo esto que muy bien venimos elaborando. Si me permiten de mi parte, como para cerrar, no se bajonen ni se enojen, aunque si se bajonean y se enojan, los psicólogos tenemos más trabajo, entonces por ahí nos conviene un poquito más a nosotros. Si ustedes quieren hacerlo, bueno, háganlo, que por ahí nos va a venir bien, ¿sí? Pero no se olviden de esto, de que somos lo que perseguimos. Entonces a veces lo vamos a conseguir, a veces no, y diferenciemos siempre estado de gobierno. ¿Sí? Los gobiernos nos gustan un poquito más, un poquito menos, algún funcionario nos cae más simpático, otro menos, pero es responsabilidad del Estado, ¿sí? Que somos todos, y ahí tendremos que hacer liderazgo ascendente nosotros y ver de qué manera lo hacemos. Ahí está el desafío. Seguramente es más fácil si nos convocan, si están abiertos, si piensan parecido a nosotros, seguramente será mucho más fácil. Pero a lo mejor hoy el desafío es encontrarnos con gente que no piensa como nosotros, que ni sabe quiénes somos nosotros, pero lo importante es que existimos nosotros, que nos vemos la cara, que sabemos cuál es la realidad, y que tenemos ganas dentro de 10 años o 20 años seguir hablando de esto de una mejor manera, y que los problemas sigan existiendo, pero que sean otros. Si nosotros pasamos los años y los problemas son siempre los mismos, yo en mi rol de charlatán, digamos, que ando dando charlas por todos lados, voy a los clubes y me encuentro con los mismos problemas, hasta podría jugar por anticipado cuáles son los problemas con los que me voy a encontrar.
y eso no es un buen diagnóstico social, ¿sí? Porque yo hace 22 años que hago esto, y debiera encontrarme con nuevos y más difíciles problemas, ¿sí? Y me encuentro con antiguos problemas, lo cual hace referencia a que el árbol nos está tapando el bosque, y que la finalidad o el propósito individual nos quita lo colectivo. Yo, el año pasado, escuchando a uno de estos nuevos metodólogos docentes que implementan nuevas formas de desarrollo pedagógico, me encontré con algo que a mí me cautivó y que lo digo en todos lados porque me pareció fantástico, cómo fomentar lo colaborativo o lo cooperativo por sobre lo competitivo. Y en instancias educativas primarias y secundarias han cambiado la valoración y dejan de valorar ordinalmente, digamos, de 10 a 0 o de 0 a 10, y elaboran con 4 categorías que me parece que si nosotros la usamos adentro de nuestro club, adentro de una federación, adentro de la Secretaría de Deporte, nos vendría bárbaro. La categoría de menor desarrollo es necesita ayuda. Le sigue recibe ayuda. Después le sigue es autónomo, ya no recibe ayuda. Y la de mayor evolución es presta ayuda, ¿sí? Me parece que si nosotros nos empezamos a manejar con un poquitito de eso, y empezamos a prestar más ayuda a las otras disciplinas y demás, nos damos cuenta que ese nosotros es un poquito más grande de lo que nosotros nos imaginamos, y que entre todos se hace más fácil correr el árbol y ver el bosque. Gente, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un gran gusto, y nos estamos viendo, ¿sí? Ale, en particular, muchísimas gracias por la invitación, ¿sí? Bueno, yo pido un ratito la palabra antes de que se nos vayan. Primero, agradecerte, Claudio, y un poco la idea de esto era entender que como dirigentes podemos mejorar, podemos intentar mejorar, intentar gestionar. La mayoría de los problemas coincidimos que son parecidos en todos lados, en todos los deportes, y lo que recién decías de dar un paso de superador es que me parece que seguimos estando sin dar ese paso, porque no sabemos a dónde darlo. Es decir, nosotros coincidimos, los clubes de Marco Juárez tienen problemas con la luz, en Las Varillas lo mismo, en Marco Juárez, pero chocamos con que es un club o 2 clubes. Entonces me parece que, y ojalá nos sirva esto, para que podamos encontrar a alguien que agarre una bandera, que empiece a trabajar sobre eso, a convocar estas reuniones que están teniendo los clubes, puntualmente donde soy presidente de la Asociación del Sudeste, poder aportar, poder escuchar, poder organizar alguna charla, hacer alguna gestión para poder elevar eso. También coincido con Eduardo cuando decía que a veces cuesta intentar con los gobiernos. Y por ahí creo yo que no tenemos que esperar, sino nosotros ir y proponer. Y seguramente vamos a chocar, pero si vamos bastante organizados, me parece que por ahí nos van a escuchar. Y los problemas los tenemos en Jujuy, en Córdoba, en Neuquén, en Mendoza, en todos lados, y los problemas son exactamente lo mismo. Entonces, me parece que de a poco, por lo menos entre nosotros y desde la Federación Cordobesa de Vóley, hacer un paso, un pequeño paso. Convoquemos, veamos, nos juntemos un rato, pongamos, siempre el día a día nos lleva a tratar de solucionar todos los problemas que tenemos referidos al deporte. También nos pasa que la mayoría de los dirigentes que tenemos en el interior son los técnicos. Le tenemos que pedir a los técnicos que dejen que dejen un rato su trabajo como técnico para dedicarse a la dirigencia. Entonces, es bastante complicado si tenemos que hacer todo eso. Por lo tanto, está bueno y el objetivo de esto era que veamos que podemos dar un paso, que nos podemos organizar, que los problemas no son únicos en cada club, que tenemos deficiencia como dirigentes y que ojalá podamos seguir teniendo este tipo de charlas o alguna
capacitación más específica y dar un paso adelante. Yo lo propongo, me sumo a esto y bueno, gracias por la charla, Claudio. Seguramente te voy a estar molestando en otra oportunidad y ojalá que sea en otras circunstancias, y gracias también a todos los que nos acompañan. No se olvide que a mí me gusta mucho el tema de los embutidos, ¿no? No se olvide ese tema. Es un tema importante, que hace mucho más amenas las relaciones, digamos, y que como que incrementa la motivación para este tipo de charlas y demás. No, por favor, no lo malinterprete, ¿no? Pero sé que usted por ahí tiene algún vínculo cercano también con ese tipo de preferencias o motivaciones, entonces, por ahí, qué sé yo, un paquetito, esas cosas siempre son bienvenidas. Sí. Claudio, yo Sí. como presidente de la federación te agradezco también y Gracias. te vamos a invitar, eso sí, cuando pase esto, nosotros te vamos a invitar a nuestra casa a comer algún asadito para que charlemos de estas cosas. Eso estás invitado de ya, pero bueno, muy agradecido por toda la charla y espero que podamos hacer alguna charla. Para lo que necesiten a disposición, por favor, no se desanimen. Esto es lo lindo, de ver las cosas, ver para dónde vamos y tampoco se dejen convencer por el primer gordo que se cruza. ¿Sí? Un saludo grande para todos. Que vaya muy lindo. Gracias. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Gracias. Chau. Gracias. Gracias, Diego. Buenas noches. Bueno. Chau. Chao, Claudio, gracias.